Cada cierto tiempo escuchamos de algún país que hace alguna prueba balística, ya sea de submarinos o de misiles o de incluso cohetes que llevan artefactos o satélites al espacio. Pero una de las cosas que cada vez que ha pasado ha generado una tensión instantánea ha sido cuando un país como Corea, que tiene muchísimos misiles y que los testea abundantemente, bueno, cada vez que ha testeado un nuevo misil, automáticamente se produce una suerte de paralización, de vigilancia, de advertencia. Y en este caso particular, vamos a conversar ahora con Raúl Sor justamente acerca de eso. Está el tema de estos misiles que han sido catalogados como misiles hipersónicos, que me imagino que significa que están más allá, mucho más allá de la velocidad del sonido, Raúl. Exacto. Sí, son hipersónicos. En el caso de Corea del Norte, se estima que son cohetes que pueden, o misiles que pueden viajar a 7.000 kilómetros por hora. Es decir, son mucho más, 6 veces más rápidos que la velocidad del sonido. De manera que esto plantea una amenaza bastante grande en el sentido de que los tiempos de advertencia, es decir, desde que el radar capta al misil, el radar defensivo, a la respuesta, hay muy poco tiempo, especialmente para Corea del Sur, que sería uno de los países que podría recibir el impacto de uno de estos misiles. Claro que Corea del Sur, Seúl, ya está bajo el alcance del grueso de la artillería pesada de largo alcance de Corea del Norte, de manera que hay otras amenazas sobre Corea del Sur, pero para Japón y para otros países de la región, estos misiles sí plantean una amenaza, y también estos misiles pueden ser disparados contra naves, es decir, pueden ser disparados contra un portaaviones, por ejemplo, de manera que son como se dice en inglés, un game changer, es decir, cambian las reglas del juego, y Corea del Norte se dota de una arma disuasiva muy poderosa. Y en lo que va corrido el año ha lanzado 4 cohetes, 4 misiles. Se dice misil cuando tiene sistema de puntería. Cohete es cuando simplemente es una plataforma que viaja, digamos, se la enfoca digamos, a un determinado lugar, pero no tiene un sistema de puntería de calidad. De manera que estos, por lo que se sabe, son misiles, es decir, son muchísimo más peligrosos. Y estos misiles se lanzaron 4 en lo que va corrido el año. Es una cantidad muy grande. Y de estos 2 han sido hipersónicos. Cuando lanzaron el primero de estos hipersónicos hace muy pocos días, Corea del Sur tuvo dudas, pero ya con el segundo quedó meridianamente claro que estos misiles de mediano alcance, es decir, 500, 600 kilómetros de alcance, tenían esa característica de velocidad que los hace mucho más difícil de detectar e interceptar. Bueno, la razón por la que ahora habrían lanzado estos misiles es porque Corea del Norte está molesta porque Estados Unidos está aplicando sanciones a una cantidad de individuos, una media docena, de personas que están involucradas en este programa misilístico norcoreano, y también contra una empresa rusa que ha participado en ciertos desarrollos, y esto ha llevado a que los norcoreanos se molestaran. Y esto es una cosa muy especial, Fernando, que se da en esa región del mundo. Como Norcorea prácticamente no tiene contactos con Occidente, no tiene contactos diplomáticos, incluso los contactos con Corea del Sur son muy limitados. Corea del Norte expresa su opinión a través de cohetes. Entonces, cada vez que lanza estos misiles, normalmente que están celebrando un aniversario de alguno de sus líderes, o que están protestando por algo que no les gusta de parte de Occidente.
Ahora, déjame hacerte una pregunta que puede ser media ñoña, pero que para los efectos prácticos me sorprende un poco. A ver, Estados Unidos tiene capacidad para destruir el planeta 15 veces. La Unión Soviética, ex Unión Soviética, Rusia hoy tiene la misma capacidad. Hay una serie de países en Europa que tienen capacidad misilística para todas partes. Pero de alguna manera se ha instalado esta idea de que el grupo de los países que ya tienen la capacidad de destruir el planeta si quieren o de agarrarse a charchazo en términos misilísticos, le dicen a otros países que no pueden avanzar en términos de su tecnología militar hasta un determinado punto y de ahí no pueden pasar porque si no es un problema. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la lógica de ese razonamiento, digamos? Bueno, el razonamiento es que de tratar de, digamos, la filosofía general es una filosofía de desarme, entonces queremos la desnuclearización, queremos que todos dejen de tener armas nucleares, incluidos los países desarrollados. Salvo que los países desarrollados no lo hacen y le exigen a los demás, por ejemplo, le han exigido a Argentina que terminara con su proyecto de un cohete, el cohete Cóndor, que desarrollaron con bastante éxito. También Brasil tenía un proyecto coheteril bastante exitoso que los brasileños decían, a diferencia del Cóndor en Argentina, decían era civil y era para colocar satélites en órbita, pero Estados Unidos presionó duramente a Argentina y a Brasil y los obligó a renunciar, es decir, si no renunciaban, perdían una serie de granjería y les salía en última instancia. No tenían un uso muy claro para estos cohetes, de manera que renunciaron a sus respectivos programas. Y esto lo han hecho en todo el mundo. Ahora hay países que se les escapan del control, como India, como Pakistán, que logran sus desarrollos nucleares y coheteriles. A otros países que no los presionan en absoluto, como Israel, que tiene un sistema coheteril bastante avanzado y nuclear. En fin, todo depende de la proximidad que estos países o los distintos países tienen con las potencias que están ejerciendo el control. En todo caso, en lo que toca a Corea del Norte, siendo un régimen muy opaco, donde se sabe muy poco de lo que ocurre, en que han habido, se sabe, purgas y pugnas internas, es un régimen que pone muy nervioso a todo el mundo porque no hay ninguna forma de inspección, de verificar qué es lo que están haciendo y normalmente nos enteramos a través de la propia propaganda del régimen que exhibe sus lanzamientos. Pero, por ejemplo, en el caso de estos lanzamientos, el régimen norcoreano mostró una gran confianza. Normalmente lanza estos misiles desde lugares especiales relativamente protegido, pero en este caso lo hizo desde el aeropuerto de Pyongyang, muy próximo al aeropuerto de Pyongyang, el aeropuerto de Sunan, que tiene muy poco tráfico aéreo, pero en todo caso el hecho es una prueba de confianza que los norcoreanos se sienten relativamente seguros. Y esto además, tiene un impacto interno dentro de Corea del Norte muy grande, porque esto es tremendamente publicitado y gracias a nuestro gran líder, hoy día tenemos esta capacidad y el enemigo imperialista sabe con qué chicha se va a curar si es que llega a agredirnos. Es decir, todo esto tiene un despliegue propagandístico muy importante en momentos en que Corea del Norte está pasando por una crisis muy aguda. Están en el medio de una hambruna y, por supuesto, también tienen el problema del COVID. Nadie sabe hasta qué punto la pandemia los ha alcanzado, pero sabemos que prácticamente no hay lugar del planeta donde esto no haya causado estragos y para Corea del Norte es una situación bastante precaria. Y esto ocurre a pocos días de algo que quizás vamos a tener oportunidad de hablar todavía, que es las Olimpiadas de Invierno que van a ocurrir en China. Y a los chinos estas cosas los ponen muy nerviosos. Es decir, ellos no quieren ningún cohete, ninguna situación de tensión en la región que distraiga del enorme esfuerzo que ha hecho China por montar estos juegos que ya han tenido
sus propias dificultades, porque Occidente, Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países se han restado no a participar, sino que a estar presentes con sus autoridades. Y lo último que quiere Beijing es que Corea del Norte esté lanzando cohetes durante la Olimpiada de Invierno. Ahora, yo entiendo que la relación entre Corea del Norte y China es bastante estrecha, ¿no? Es estrecha, pero tienen fricciones, ¿eh? Tienen diferencias y muchas veces China le ha hablado bastante golpeado a Corea del Norte, que depende de manera, en un alto grado de China, de exportaciones de alimentos y de insumos básicos. Es decir, Corea del Norte no podría sobrevivir sin China. Imagínate que está cortada de todo el resto del mundo. La frontera con Corea del Sur está cerrada, pues por cierto, con Japón. El único país con el que pueden negociar abiertamente y con cierto volumen es China, de manera que Corea del Norte se tiene que cuidar de las relaciones con China. Por lo tanto, los chinos tienen una capacidad de presión. Pero lo que tú dices es absolutamente cierto. Es decir, no es que miran las cosas necesariamente a través de los mismos lentes. Corea del Norte tiene sus intereses y tiene sus pataletas, y China tiene sus intereses diferentes, y a veces han tenido fricciones. Por último, Raúl, un misil hipersónico de estas características, tú dijiste, es un misil que tiene la suficiente velocidad para que no se alcancen a preparar los sistemas de defensa desde el momento que son detectados que salen, digamos. ¿Cuántos países tienen este tipo de misiles? Bueno, ciertamente lo tienen los países más desarrollados, lo tiene Rusia. Rusia fue la primera en desarrollar esta cohetería. Rusia está muy desarrollada en materia coheteril. Lo tiene Estados Unidos y lo tiene China, que son los países que realmente se han dotado de una base misilística militar de proporciones importantes. La mayoría de los países no ha hecho grandes esfuerzos en esa dirección, porque no tienen amenaza y no se justifica tener este tipo de cohetes. No es que no tengan muchos de estos otros países, no tengan la capacidad técnica, ciertamente la tienen, simplemente que no les interesa desarrollarla. Sí, ese es un punto. ¿Tú te acuerdas toda la discusión que había durante la época que se caratuló como la détente? Como lo que significaba básicamente el parar todo y netear las cosas. ¿Qué quedó de eso? Porque en algún momento dado se intentó racionalmente no solamente detener la escalada de instrumental bélico, sino que reducirlo. Claro, ayer hablábamos justamente de eso cuando hablábamos de la situación en Ucrania, porque no solamente es la velocidad del cohete o el misil, sino que la proximidad que se encuentra en relación al blanco. Y eso es lo que alega Rusia. Dice, si la OTAN mete cohetes en Ucrania, bueno, pueden llegar a Moscú en un tiempo pero brevísimo. Y eso lo consideramos una amenaza. Y Estados Unidos planteó otro tanto y dijo, nosotros, si hay misiles en Cuba, también nos sentimos amenazados. Y es por la proximidad. Y pese a que hay toda esta situación de armas estratégicas, la proximidad y la velocidad son dos factores decisivos en la capacidad de tomar al otro país por sorpresa. En todo caso, Antony Blinken, que es el secretario de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, le bajó el perfil a los cohetes o los misiles norcoreanos y los calificó como una pataleta, o sea, las típicas pataletas norcoreanas, y que era una forma de rogar por atención. Esas fueron más o menos las palabras que él utilizó. La atención de Estados Unidos, y como a un niño chico prácticamente le dijo, ya, no nos importa lo que ustedes hagan, sigan con la pataleta. Y Estados Unidos conoce muy bien a Corea del Norte y sabe que no hay nada que los irrite más a los norcoreanos que tratarlos así. Bueno, vamos a tener que estar atentos a cómo sigue esta lógica de los instrumentos bélicos que
y tú lo has dicho en otras oportunidades, no detienen su avance y son cada vez más tecnológicos, más sofisticados. Y no se olvida, y nadie se debe olvidar, que no están construidos para que uno los vea en una parada militar. Están construidos por si acaso hay que usarlos. Así es. Bueno, afortunadamente hasta ahora los hemos visto solo en las paradas y ojalá siga así. Ok, Raúl, muchas gracias, que te vaya bien. Igual, chao.